quiere adorar a cada instante de mi vida. Yo te agradeceré a cada instante de mi vida. Siempre te exaltaré a cada instante de mi vida. Siempre te amaré, Señor. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón. Quiere adorar a cada instante de mi vida. Yo te agradeceré a cada instante de mi vida. Siempre te exaltaré a cada instante de mi vida. Siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Así es, Señor Jesús, tu palabra es clara, Señor Jesús. Sabemos que tú, Señor, eres el que redarguye y el que examina cada uno de nuestros corazones. Sabemos, Señor, que es necesario, Señor Jesús, que tú permita, Señor, que en nuestras vidas, Señor, hayan tribulaciones, haya momentos en los cuales, Señor, tengamos, Señor, que confiar plenamente en ti, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que todo, Señor, lo haces tú para hacernos crecer, Señor Jesús, en espíritu, Señor Jesús, y sobre todo, Señor, sabiendo, Señor, que nuestra confianza siempre debe permanecer en ti, Señor Jesús. Gracias porque sabemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos cada día más de esa convicción, llenándonos cada día más, Señor, de todo lo que tú, Señor, nos puedas dar, Señor Jesús, porque eso es lo único, Señor, que nos permite llevarnos, Señor, a conocer, Señor, de ti y a tener un carácter como el que tú tienes, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando este momento, Señor, nuestras vidas, Señor Jesús, cada lugar, Señor, en el cual, Señor, hoy recibimos de tu palabra, en el cual, Señor, hoy, Señor, estamos dispuestos, Señor, a recibir, Señor, y a entregar, Señor, lo mejor de nosotros por medio de cada alabanza y de cada adoración. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas y nos sigas acompañando en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así es, Señor Jesús. Sabemos que aunque el enemigo siempre esté detrás de nosotros, tú estás ahí, Señor Jesús. Sabemos que no hay victoria si no hay una batalla de por medio, y sabemos, Señor, que tú estás siempre, Señor, luchando nuestras batallas y dándonos esa victoria que tanto necesitamos y tanto anhelamos. Gracias, Señor Jesús, porque confiamos en ti. Sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Gracias porque sabemos, Señor, que por cada alabanza, Señor Jesús, por cada adoración que elevamos, Señor, tú, Señor, siempre estás, Señor, ahí escuchándonos. Estás siempre pendiente, Señor, de cada una, Señor, de esas palabras, Señor Jesús, que elevamos a ti. Y, Señor, por eso lo hacemos con alegría, Señor, con gozo, Señor, de corazón. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, escuchándonos, Señor, llenándonos cada día más, Señor, de esas alabanzas. Aún, Señor, en nuestros pensamientos, Señor, que siempre estemos, Señor, alabándote, Señor, adorándote, Señor, y glorificando tu santo nombre. Te lo hemos pedido, Señor Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén.
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Así es, Señor Jesús, tu palabra es clara y sabemos, Señor, que solo podrán entrar en tu reino, en tu casa, aquellos que son íntegros de corazón, aquellos que te adoran de verdad, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú conoces, Señor, aún, Señor, lo más profundo de todo nuestro ser, Señor Jesús, aún aquello que está oculto y que no llegamos a conocer de nosotros mismos. Sabemos, Señor, que tú ya lo tienes, Señor, ahí, Señor, presente. Y sabemos, Señor, que nada podemos ocultarte. Y por eso, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos, Señor, a ser sinceros, Señor, delante de tu presencia, reconociendo nuestro pecado, nuestro error, reconociendo, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada. Y sabiendo, Señor Jesús, que tu presencia, Señor Jesús, es la única que nos permite, Señor, ser plenos, ser llenos, Señor Jesús, y sobre todo, Señor, tener, Señor, una vida eterna, Señor, junto a ti. Te pedimos, Señor, en este momento que seas tú bendiciendo la vida de tu siervo, el apóstol Álvaro, Señor. Te damos gracias hoy por su vida, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es un siervo esforzado, Señor, un siervo que ha sabido, Señor, reconocer, Señor, ante ti, Señor, que tú, Señor, eres su único Dios y Salvador. Y asimismo, Señor, te pedimos, Señor, por toda su familia, Señor, que seas tú, Señor, cada día, Señor, llenándolos más y más de tu presencia, de tu palabra, de tu amor, Señor Jesús, de tu unción, Señor, porque sabemos, Señor, que es una familia, Señor, que tú la has puesto como cabeza de este ministerio. Y asimismo, hoy te pedimos por la vida de tu siervo y tu hijo, el pastor Germán. Llénalo, Señor Jesús, hoy de tu palabra, Señor Jesús. Llénalo cada día más, Señor, de ese anhelo, Señor, por recibir, Señor, de esos secretos, Señor Jesús, de recibir, Señor, de esa revelación, Señor Jesús, y de recibir, Señor, esa palabra viva que solo tú puedes entregar, para que asimismo, por medio de su boca, tú, Señor, nos entregues, Señor, más y más, Señor, de ese alimento, Señor, que necesitamos cada día para vivir, Señor Jesús, que lo necesitemos así, Señor, como ese alimento natural, asimismo necesitemos de ese alimento espiritual, Señor, día tras día, Señor, en nuestras mañanas, Señor, en nuestras tardes y cada noche, Señor, podamos recibir más y más, Señor, de tu revelación. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versos 27 y 28. Dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, estamos exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables, que traigas a nuestra vida sabiduría, revelación, edificación por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 27 y 28, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Bueno, este pasaje es, digámoslo así, parte del desenlace de una situación que tuvo lugar en Capernaum, en una de las sinagogas de Capernaum. El Señor Jesús entró, como era su costumbre, como buen judío que era, entró a la sinagoga el día de reposo y, digámoslo así, el culto estaba transcurriendo, pero resulta que en esa sinagoga, en ese lugar, había un hombre que estaba endemoniado. Y entonces, inmediatamente, los demonios reconocen al Señor Jesucristo, porque eso fue lo que sucedió. Inmediatamente los demonios reconocen, lo increpan al Señor Jesús y le reclaman que por qué
ha venido a atormentarlos. Y pues el Señor Jesús se dirige a ellos, les ordena que salgan del hombre que estaba endemoniado. Efectivamente, dice que el demonio, dando un grito, un alarido, salió del cuerpo del hombre al cual poseían, y pues esto causó muchísimo asombro. No era de esperar algo diferente. Uno no ve una liberación de un demonio, no se ve todos los días ni en todo lugar. Esos son acontecimientos pues muy notorios, y el asombro llegó al punto que hasta hubo una discusión. ¿Por qué una discusión? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿en dónde tuvo lugar ese acontecimiento? Tuvo lugar en una sinagoga, o sea, en un lugar espiritual donde se le rendía culto al Dios de Israel, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa sinagoga, como era costumbre, siempre estaban los sacerdotes, siempre las autoridades espirituales del pueblo de Israel hacían presencia. Y entonces lo llamativo es que este demonio, este hombre endemoniado, o el demonio que estaba en él, no se manifiesta en contra de los sacerdotes y de los líderes espirituales que estaban en ese momento. No, se manifiesta y se dirige exclusivamente al Señor Jesús, no al resto de los sacerdotes. Y entonces pues esto causó muchísimo asombro. Como les digo, no era para más. Y lo importante pues es que nosotros entendamos un poquito la discusión que se suscitó, las razones que presentaban las personas con respecto a esta situación. Y lo primero que aparece es, o lo primero que argumentan las personas, es que definitivamente algo enseñaba el Señor Jesucristo diferente a la enseñanza de los sacerdotes y de la autoridad espiritual de Israel. Ellos notaron una diferencia en la enseñanza, y esa diferencia en la enseñanza radicaba en algo, radicaba en la autoridad con la cual el Señor Jesucristo daba sus enseñanzas. Y eso era muy notorio, la autoridad. Muy seguramente ellos comparaban lo que el Señor Jesucristo enseñaba con las vivencias del Señor Jesucristo y sus discípulos, porque recordemos que la vida del Señor Jesucristo se convirtió en una vida pública. Él prácticamente ya no tenía privacidad. Una vez que empezó su ministerio y empezó en él a obrar los milagros, las señales y los prodigios, las multitudes se iban en pos del Señor Jesús, se aglomeraban en torno al Señor Jesús. Y entonces algo que muy seguramente llamó la atención, o era notorio más bien, era que lo que el Señor Jesucristo predicaba lo aplicaba en su vida personal, a diferencia de lo que predicaban los sacerdotes y los fariseos. Ellos predicaban conocer a Dios, predicaban las leyes de Dios, y sin embargo predicaban los mandamientos y no querían cumplir y no cumplían con ninguna de las leyes ni los mandamientos. Lo único que hacían era atar cargas pesadas a los discípulos. Entonces, lo primero que les llamó la atención de la predicación del Señor Jesucristo era que su predicación tenía, aparte de, o mejor, tenía una autoridad moral, que la predicación que el Señor Jesucristo daba tenía un respaldo en su conducta, en su comportamiento.
podríamos decirlo para entender más sencillo, tenía un fruto en su vida personal y entonces ellos lo reconocían como alguien diferente y también decían que era una doctrina nueva. Y hay algo que es muy importante considerar y es que para algunas culturas antiguas pues la manifestación de un espíritu inmundo, como los llaman las escrituras, para algunas culturas antiguas, sobre los griegos, los romanos, los egipcios, cuando un demonio se manifestaba en alguna persona, pues equivocadamente, en estas culturas se pensaba que era la manifestación de los dioses. Entonces no había un conocimiento espiritual claro, no había un discernimiento claro. Ellos estaban asombrados, ¿sí? Estaban asombrados y les llamaba la atención eso, que el Señor Jesucristo tenía una predicación especial y estaban asombrados porque sabían que no podían desligar la predicación del Señor Jesús con lo que sucedía alrededor de la predicación y de la presencia del Señor Jesús. En este caso se encuentra el Señor Jesucristo predicando en la sinagoga y ¿qué sucede? Que un endemoniado es liberado. Entonces por eso es que vienen esos interrogantes y hubo una discusión, como dicen en el pasaje, hubo una discusión entre ellos. ¿Qué era lo que discutían? Bueno, aquí hay una doctrina nueva y hay un predicador de una doctrina nueva, por una parte, y hay un poder o una autoridad de tal magnitud que ata a los demonios y los echa fuera. ¿Listo? Entonces ellos estaban tratando de asociar la doctrina nueva, la nueva predicación del Señor Jesús, con la autoridad espiritual que en el Señor Jesucristo se manifestaba. Y esa teoría estaba bien, ¿sí? Porque sabían que esa autoridad que emanaba del Señor Jesús, pues tenía que estar asentada en una doctrina. Y digo emanaba porque del Señor Jesús, en su condición de Dios encarnado, en su condición de Dios hecho hombre, en su condición de estar lleno del Espíritu Santo, permanentemente estaba emanando el poder de Dios, la vida de Dios, al igual que la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces ellos hacían una correlación. Este viene con una enseñanza nueva, con una doctrina nueva que muy seguramente soporta o es el marco o el soporte más bien para la autoridad y el poder que en él se manifiestan. Y mire que no estaban lejos y de hecho el creyente tiene poder, el creyente tiene autoridad y en el creyente se presentan obras extraordinarias y manifestaciones espirituales en el marco de una doctrina. ¿En cuál doctrina? En la doctrina que dice que el Señor Jesucristo, o que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Espíritu de Jesucristo está en nosotros. O sea, ¿cuál es la doctrina? Toda la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la doctrina del Evangelio de Cristo a nosotros nos da autoridad. Por eso, por ejemplo, si alguno de ustedes ha atado algún demonio alguna vez y ha ordenado, lo ha echado fuera y el demonio efectivamente ha salido, ese demonio ha salido de esa persona porque ha reconocido en usted una autoridad. ¿Y qué autoridad reconoce? La autoridad que nos da el profesar activamente
diariamente la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que la profesión de la fe nos va dando autoridad. Y mire, justamente en eso estaba pensando en estos días, ¿sí? Acerca, bueno, tal vez fue porque alguien, no recuerdo, en días pasados nos pidió oración y por una situación difícil, complicadita, y pues hicimos la oración, hice la oración invocando el nombre del Señor Jesús, asentado en la doctrina del Señor Jesús. ¿En cuál doctrina? En la doctrina que dice, por ejemplo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Listo? Asentado en eso, fundamentado en eso, en que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para liberación. El Evangelio es poder de Dios para sanidad, para restauración, para prosperidad, en fin. Asentado en esa doctrina, hice una oración y di unas órdenes y declaré y até y encadené y eché fuera. ¿Listo? Y las cosas sucedieron. Y yo hacía la siguiente reflexión: entre más profesemos la fe, entre más ejerzamos la autoridad espiritual, más autoridad nos va a ser dada. Y esto es como la parábola de los talentos. Si el Señor Jesús a una persona le entrega autoridad y esa persona que recibe la autoridad cava un hueco en la tierra y mete la autoridad ahí, en ese hueco, el Señor no le va a dar más. Más aún se la va a quitar, conforme a la parábola de los talentos. Pero si hay una persona que ha recibido algún nivel de autoridad y se dedica a usarlo, a utilizarlo en beneficio de las personas, si se dedica a utilizarlo para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo, a esa persona se le va a dar más autoridad. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará más, al que tiene le será añadido. Entonces, en este orden de ideas, pues nosotros, con el asiento doctrinal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer uso de la autoridad que hemos recibido. Y para orar, por ejemplo, para orar por un enfermo, eso de las oraciones, hermano, eso sí que es frecuente, que nos retroalimentan, ¿sí? Que nos comentan: mire, usted oró y el Señor se glorificó, y usted oró y las cosas salieron como queríamos, como se esperaba, o salieron completamente diferentes, pero el resultado último ha sido beneficioso para nuestra vida. ¿Por qué eso? Porque hay autoridad. ¿Por qué hay autoridad? Porque se está profesando una doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces eso nosotros lo debemos tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Ahora bien, esa autoridad o poder espiritual, eso es multiforme. Eso es para todo tipo de situación. Podría decir, sí, que hay personas que tal vez han recibido una dotación de Dios en alguna área, por ejemplo, para orar por los enfermos, tienen el don de la sanidad y oran por los enfermos y los enfermos son sanados. Hay otras personas que el poder está encaminado, dirigido a la liberación espiritual. En fin, otros para discernir el mundo espiritual. Perfecto, no hay problema. Lo importante es que se lo utilice para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para beneficio de las personas, de los creyentes y de las personas que en un momento dado nos requieran que oremos o que hagamos alguna intervención espiritual.
¿Cómo? A través de la oración, por medio del poder de Dios, asentados en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, esto hay que tenerlo muy presente, porque esto hace parte de una verdad espiritual. Mire que las personas que fueron testigos de este acontecimiento en la sinagoga intuían que esto que venimos hablando, que ese poder, esa autoridad que tenía el Señor Jesucristo debía tener algún asiento doctrinal. Por eso relacionaban y se preguntaban, ¿qué doctrina es esta que con autoridad echa fuera a los demonios? Una causa y un efecto. Y ellos hacían como se dice, una inferencia razonable de lo que estaban siendo testigos. Decían, algo hay en la doctrina que produce este poder, algo hay en la doctrina que produce estos resultados, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros ya han pasado los siglos, 20 siglos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes hemos venido profesando la fe en el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo se ha venido manifestando en esta profesión de fe de creyentes a través de las generaciones, y el Espíritu Santo nos ha dado más herramientas, más instrumentos para que nosotros podamos entender más. Entender esto como una verdad espiritual. Claro que es una verdad espiritual, porque la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es autoridad de Dios que ha sido puesto en nosotros. ¿En quiénes? En los que estamos en el marco doctrinal. ¿Listo? ¿En quiénes? En quienes nos movemos en ese marco doctrinal. Y eso es lo correcto. Ahora bien, uno tiene que ser coherente con la verdad espiritual. Y lo primero que debo conocer es que el conocimiento de la verdad espiritual, pues nosotros lo recibimos y lo aceptamos por fe. Y asimismo lo debemos retener por fe. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A guardarlo. Por ejemplo, una persona que haya recibido un don, una gracia de parte de Dios, que lo ejercite, que haya visto la gloria de Dios, que haya visto el beneficio para las personas, para sí mismo, por la manifestación de ese don de Dios, de ese poder de Dios, esa persona debe retenerlo, no deje de practicarlo. Por ejemplo, si Dios le dio el don de sanidad, pues sígalo usando. Y mire qué tremendo, a veces reciben el don de sanidad, lo ejercen por algún tiempo y luego lo archivan. Mal hecho, no deje de orar por los enfermos. ¿Listo? Peor aún, no solo lo archivan, sino que se apartan del Evangelio. ¿Y qué sucede? Que los dones y el llamamiento son irrevocables. Ahí queda el don en esa persona que ya ni ora, ni lee, que va a leer la Biblia, no se congrega, no cree, no reconoce, critica, dirige su vida a su antojo, puede ser bien o puede ser mal, pero con Dios nada. Sin embargo, el don de Dios está en él. Y mire, qué don tan tremendo, don de sanidad, por ejemplo. Y entonces, si tiene un familiar enfermo, usa los mecanismos naturales, los médicos, las drogas, los tratamientos. Y si la enfermedad es de muerte, pues se muere. O se va a complicar, o se va a postrar, en fin. ¿Listo? Y el don que recibió de Dios para solucionar esas afecciones del cuerpo físico, ahí,
archivado, nulo completamente. Nulo, 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 nulo. Por eso es que en estos días fue, no recuerdo si en un devocional tal vez, mirábamos eso, ¿sí? Lo grave, el disgusto tan grave, tan fuerte más bien del Señor cuando las personas se apartan, cuando dejan de profesar la fe, dejan de creer. Una persona, por ejemplo, dotada por Dios, que termine nula desde el punto de vista espiritual y ministerial, no crean que Dios no se resiente, sí se resiente, y bastante. Se resiente porque los dones no son para archivarlos ni para que queden anulados completamente. Anulado un don, anulado el poder de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo, por la soberbia, por la humildad, por la vanidad de una persona. Les voy a poner un ejemplo. Hace años, un ejemplo más reciente. Hace poco en las noticias informaron que unos mercados, en la época de la pandemia, que unos mercados, eso fue en una de las gobernaciones, que estaban para entregarse como ayuda a las personas en la época del confinamiento, en lo crítico del confinamiento, se perdieron. Los alimentos se vencieron, eran alimentos perecederos, como la leche, como los huevos, como el pan, otros granos. Resulta que encontraron una bodega con más de 1.000 millones de mercados podridos. Perdóneme. Eso indigna, ¿no es cierto? Eso uno dice, no, pues terrible. Gente muriéndose de hambre, pasando necesidades, los recursos ya invertidos, ya pagados, todos esos alimentos, y acá por un trámite administrativo, por negligencia, por desidia, por lo que sea, o por un descuido, que se pierdan, no hay derecho. Así también la persona que ha recibido un don de Dios, una dotación de Dios, no hay derecho. Que habiendo gente que necesita liberación, hay personas, mire, que son tremendas para evangelizar, que han recibido ese don de la palabra, esa gracia, ese ministerio de evangelistas, y mientras están en la iglesia lo han hecho muy bien, y después, por cualquier error de uno de los siervos, por cualquier situación ministerial, o a veces no sucede nada, en ocasiones, perdóneme, por la bronca que hay con algún prójimo ahí en la iglesia, dejan de creer, dejan de profesar, y el don, el ministerio archivado, y multitudes condenándose, muriendo condenadas. Entonces, eso no debe ser así. Me desvié un poco de lo que se tenía, pero pues esta temática hay que tenerla muy en cuenta. Ahora bien, veíamos que con respecto a la autoridad, aquí nos sirve decir si se tiene o no se tiene autoridad. Lo que sirve son los hechos. Lo que sirve es ver los efectos de la autoridad espiritual. Lo que sirve, lo práctico, es mirar los hechos contundentes. ¿A qué me refiero? Había un hombre con un demonio en la sinagoga. El demonio increpó al Señor Jesús. El Señor Jesús le respondió. ¿Cómo le respondió? Echándolo fuera. ¿Y cómo quedó esta persona? Libre del demonio. Otro hecho contundente, en el caso del endemoniado gadareno, un hombre que tenía legión de demonios,
Si miles, hay unos que dicen miles, otros dicen, eso es diferente, según el ámbito, el contexto. Yo recuerdo que en medicina legión se refería a 100. Había una neumonía de los legionarios, como una peste. ¿Listo? Hay otros que dicen que legión era un grupo de soldados superiores a 1000. No importa, 100 o 1000, pues los 100 o los 1000 tenían a este hombre, al gadareno, lo tenían vuelto un desastre. ¿Sí? Y, ¿qué es lo importante? Que el Señor Jesús a los 100 o a los 1000, y aquí sí hay que destacarlo, al Señor le pongan 100 o le pongan 1000 o 10.000 o millones, no hay problema. Con el mismo esfuerzo, saca 1 o saca 10.000 millones. Para el Señor Jesús no hay problema. ¿Por qué? Porque en Él está la autoridad. Porque un demonio va a temblar. Y mire lo que dice, los demonios creen y tiemblan ante la autoridad del Señor Jesús. Un demonio tiembla, cree y tiembla. Y cuando dice cree, ¿a qué se refiere? A que reconoce al Señor Jesucristo. Un demonio reconoce al Señor Jesucristo y tiembla ante su autoridad. Y si son 10.000 millones, lo mismo en todos. ¿Listo? Entonces, por eso es que el Señor Jesús, cuando empezó a su ministerio, no levantó las manos y dijo, a ver, vengan que aquí hay autoridad, vengan, 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 vengan. No, Él empezó a orar. ¿Sí? Lo invitaron a unas bodas, su mamá María le dijo, mira, se acabó el vino. Listo, no hay problema. Mire lo que es la autoridad, no hay problema. Sí, traigan las tinajas, llénenlas de agua y listo. Él no dijo ni voy a soplar y van a quedar convertidas en vino. Nada, listo. Llévenle el vino al maestresala. Así, el que tiene autoridad no tiene que andar promulgando si tiene poca o si tiene mucha. Las cosas se dan así como se dio en el Señor Jesucristo. Y mire que en muchas ocasiones a los predicadores se los ha calificado como charlatanes, y a las personas que de Dios han recibido algún don, algún ministerio, se los trata así, como charlatanes, con menosprecio y con repudio. El trato es así. Lo digo, ¿por qué? Porque yo lo he vivido. El repudio de las personas, porque pues saben que uno predica la palabra de Dios, ¿sí? Pero, a ver, aquí puedo decir algo, yo me siento tranquilo, así las personas me consideren un charlatán, me señalen o me repudien. ¿Sabe por qué me siento tranquilo? Porque el poder de Dios se ha manifestado a través de mi vida. Porque esa pregunta que tal vez las personas se hacen, yo me la vivo haciendo. Siempre me pregunto, bueno, ¿y qué fue que pasó en tal caso, en tal situación? ¿Qué fue que pasó? Si yo lo único que hice fue orar, no más. Yo lo único que hice fue dar un consejo. Hace poco lo único que dije fue, ¿qué les parece? Sería bueno, les sugiero. Hablé así, me expresé así, sabiendo algo, que el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que está en la doctrina del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, es un Dios poderoso y que hace milagros. Por eso dije así, ¿qué les parece? Vayan, hagan este trámite en el nombre de Jesús a ver qué pasa. Y pasó lo increíble, lo que solamente pasa a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Entonces yo también me pregunto, sí, jole, yo seré un charlatán, seré un vivaracho, seré qué, Dios mío. Y no ve algunos dirán, pero es que usted tiene poquito poder. Bueno, sí, pero
pero se ve. Es que aquí no importa es cuánto tiene, sino cuánto usa. ¿Listo? ¿Cuánto beneficio le ha sacado usted al poder, mucho o poco que Dios le ha dado? Permítame, le digo, yo creo que le he sacado un beneficio para mi vida, para el ministerio, porque de lo contrario no habría ministerio, no habría iglesia, así de sencillo. La gente no volvería, la gente no repetiría. Así de sencillo. Mi familia estuviera así, vuelta a una nada, un ovillo completo enredado, y no están así, es todo lo contrario, como lo veíamos el domingo, bajo autoridad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, como les digo, no se trata de decir yo tengo o no tengo, eso no sirve. Aquí lo que sirve es lo efectivo. Si uno ata un espíritu inmundo, que ese espíritu inmundo pues salga, deje libre a la persona. Y mejor aún, se lo despoja, se le quita las armas en las cuales confiaba. Y eso es muy bueno. Y no solamente armas, sino almas. Y no solamente eso, sino tesoros, joyas, escrituras, terrenos, todo eso se les quita. Dones espirituales, ministerios, talentos, todo eso. Por eso les decía, el Señor se debe molestar cuando le da autoridad a una persona, le da un don, y en ocasiones son personas que han recibido una dotación extraordinaria, con visiones. Hay personas que hasta huelen, pueden oler a los espíritus inmundos. Yo recuerdo hace años una persona me comentaba que lo pudo palpar al demonio, que lo tocó y reaccionó inmediatamente. Imagínese con esa dotación y que la persona, por necedad, incredulidad, qué sé yo, deje el ministerio, el don de Dios abandonar. Si el Señor a usted le ha dado autoridad, si usted reconoce, si usted identifica, yo oro y cosas suceden, yo le oro al Señor, le pido revelación, discernimiento acerca de alguna situación, el Señor se manifiesta, me da sabiduría, me da discernimiento, pues eso es que hay una dotación especial, bonita de Dios en usted. No deje de orar, no deje de interceder. Si el Señor le ha dado palabras de sabiduría, palabra para aconsejar, no deje de aconsejar. Cada uno es responsable de administrar, de administrar y de ministrar, porque lo que cada uno de nosotros ha recibido de Dios debe compartirlo, debe ministrarlo para edificación del cuerpo de Cristo, para que toda la iglesia sea beneficiada. Eso debemos hacerlo. Todos, no digan, no, es que yo no soy pastor. Pues usted es un discípulo y le aseguro delante de Dios que el Señor alguna dotación ha puesto en usted, algún talento. Si no sabe cuál es, pregúntele al Señor, al Espíritu Santo. Si ya sabe cuál es, úselo. Poco a poco, progresivamente, váyalo usando, váyase desarrollando en el uso de ese talento, váyase ejercitando, vaya agudizando sus sentidos espirituales con respecto a ese talento que Dios le ha dado. Pero no haga un hoyo y no lo meta en la tierra.
porque eso le disgusta sobremanera al Señor Jesús. Utilícelo. Al principio parece infructuoso, pero no. Con el tiempo va a escuchar los testimonios de que usted ha hecho lo correcto. Ha usado el don de Dios, ha usado la dotación de Dios y con el tiempo el Señor se encargará de que usted escuche que a través de ese don personas han sido beneficiadas y el nombre del Señor Jesucristo es exaltado. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de ti, yo estoy bendiciendo la vida de tus hijos y de tus hijas. Te pido que bendigas la provisión económica. Bendice el trabajo de las manos de tus hijos y de tus hijas. Yo imparto gracia de Dios, más favor inmerecido sobre tus hijos. Bendice, Señor, el trabajo de las manos de tus hijos, de todas las personas que reciben esta predicación. Bendíceles, Dios mío, multiplica sus ingresos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tus hijos, por tus hijas, Señor. Yo te pido que cada uno de ellos reciba más de la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Jesucristo, te necesitamos. Espíritu Santo, te anhelamos. Ven, por favor, obra en nosotros. Estamos rendidos delante de ti, Señor. Obra en nuestras vidas, Espíritu Santo. Obra en nuestras familias, Espíritu de Dios. Vivifícanos más. Queremos un avivamiento para nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú tienes muchísimo para nosotros todavía, que tienes mucho para entregarnos y no queremos pasar el tiempo aquí en la tierra, Señor, viviendo perdidamente, viviendo descuidadamente. Que eso que tú tienes preparado para nosotros pueda llegar, Señor, y lo podamos usar, lo podamos multiplicar, impartir, Señor. Ese es nuestro anhelo, que seamos de bendición en esta generación. Oramos por nuestros apóstoles, a Álvaro, la apóstol Ruth, sus hijos, toda la iglesia Salem, Señor. La ponemos delante de ti, cada uno de los pastores, para que te glorifiques con poder en sus vidas. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel, que tú guardes, cuides, protejas sobrenaturalmente a tu pueblo amado, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu